Y una clienta viene y me dice, bueno, solo me leí las cartas una vez en toda mi vida, pero salí trasquilada. Se sienta la chica frente a esta señora, le sacó una carta primero y le dijo esto: el primer hijo que tengas se va a morir en tus brazos. O sea, literalmente a esa chica le pudiste haber arruinado la vida. Por supuesto. Y a N personas más. Este año he por fin roto la relación con la persona que me leía las cartas porque me acabo de dar cuenta hace unos meses lo tóxica que ha sido esa relación. Y me dijo, desde el año pasado, la persona que me lee las cartas me viene diciendo, te van a despedir, te van a despedir, te van a despedir. Dijo, como para mí el trabajo es tan importante, entré en una crisis ansiosa y lo somaticé. Se me cayó el pelo, me salieron ronchas como sarpullido en los brazos. Una noche más de insomnio, y en esta nueva temporada de insomnio estamos invitando también a muchísimos más especialistas en lo que se refiere a lo paranormal desde el ámbito cultural. Y el día de hoy nos acompaña Rafael Urbina para hablar a propósito del tarot. Rafael, bienvenido. ¿Qué tal? Al ¿Cómo buen estás? librero y aquí a este espacio de insomnio. Muchísimas gracias. Hace tiempo que he visto varios de tus programas y me ha parecido súper interesante, así que feliz de poder estar acá compartiendo contigo esos temas que son tan interesantes. O sea, literalmente a esa chica le pudiste. ¿No? ¿Cuál ha sido ese caso extremo en el que has encontrado a alguien que ha venido de una pésima experiencia de lectura de tarot y te dice, pucha, ¿sabes qué? A mí me pasó esto con una lectura de tarot. Mira, te voy a decir un par, ¿ya? Porque son como que diferentes aspectos. La primera fue una lectura que tuve hace mucho tiempo y esto se le he contado a muchas personas. Es más, cuando mis consultantes vienen y me dicen, oye, una vez me leí las cartas y me pasó eso, yo le digo, mira, yo conozco esta historia o se las puedo contar para que la gente entienda cómo puede ser el problema. ¿Y cuál fue? Esto habrá sido hace como una lectura que yo haber tenido hace ya 10 años, 9 años. Y una clienta viene y me dice, bueno, te digo la verdad, yo ahorita tengo 32 años, solo me leí las cartas una vez en toda mi vida, cuando tenía 20. Y yo fui por curiosa, fui porque quería que me dijeran cosas interesantes, para tener una guía o una visión de lo que se venía, pero salí trasquilada, ¿no? Fui, ni siquiera dije, no pregunté nada y me ametrallaron prácticamente. Entonces le pregunto por qué. Porque yo fui donde esta señora que me recomendaron, me dijeron, es vidente, es súper acertada, es la señora que le lee a mi tía se le cumple todo. Entonces, empezando por eso, tú ya escuchas este pitch de venta y lo primero que dices es, ok, entonces me va a dar confianza, porque a la tía de mi amiga le funcionó. Entonces tú no tienes idea a qué te vas a exponer, pero es muy probable que vayas con las defensas bajas. Entonces se sienta la chica frente a esta señora y lo primero que le hace la señora ni siquiera le hizo una pregunta, agarró y le dijo, ya, te voy a leer, y le tiró las cartas. Le sacó una carta primero y le dijo esto: el primer hijo que tengas se va a morir en tus brazos. A una chica de 20 años. Que ni siquiera ha evaluado su relación con la maternidad, si quiere ser mamá, quizás quiere, no sabe cuándo. Sabrá Dios cuál era su relación con el hecho de ser madre. Pero que el primer mensaje que te digan es, el primer hijo que tengas se va a morir en tus brazos. Nuevamente, a una chica de 20 años. Y la pregunta que le hice yo fue bien random, pero le dije, ¿qué edad tenía esa señora, más o menos? Me dijo, pucha, estaría en sus 60s. Dije, ok, comparemos. Mujer de 60 años, chica joven de 20. El hecho de que una persona adulta, consciente, no tenga reparo alguno en dar un mensaje como ese, que le parezca coherente, relevante, empático en su cabeza, no sé, dar un mensaje así, para mí dice mucho, ¿no? Entonces, cuando esta chica viene y me cuenta eso, y yo digo, wow, acá tenemos que hacer varias cosas. Primero, ayudarte a ti a ganar agencia y control de tu camino otra vez y darte cuenta de que hay muchas cosas que tú puedes cambiar, transformar, hacer, fortalecer sin sugestionarte por la mente de otra persona. Y por otro lado, el hecho de que esto sea una lección que nunca dejes de aprender. El hecho de yo no puedo confiar en una persona solo porque se ha adjudicado el título de mística, de esotérica, de vidente. La ética y el ocultismo no tienen por qué ir de la mano. Y lamentablemente en el mundo y en este país, me atrevo a decirlo, no suelen ir de la mano. Por lo menos no la mayoría de veces. Y sí siento que es importante que hayan facilitadores holísticos que te ofrezcan una visión distinta. Porque acá no estamos para decir que somos dueños de la verdad o que el vidente no existe y que el método de tarot evolutivo sí existe. En lo absoluto, todos los métodos son válidos. Pero lo que también tenemos que analizar de manera objetiva es
cuáles son las consecuencias emocionales y psicológicas que suceden en una persona tras tener una lectura como esta. O sea, literalmente a esa chica le pudiste haber arruinado la vida. Por supuesto. Y a N personas más. Si yo tuviera un enfoque en mi percepción poco ético, yo olvídate, ya que trabajo en esto hace 10 años, podría haber tenido 10 años de repartir maldiciones y traumas por doquier. Pero energética, éticamente, no soy esa persona y nunca quiero serla. Y el segundo caso que me ibas a decir. Y el segundo caso es distinto. ¿Por qué? Porque esto no está tan relacionado, o sea, porque el tema es diferente. No es una chica que me dice, mira, este año he por fin roto la relación con la persona que me leía las cartas porque me acabo de dar cuenta hace unos meses y me dijo como que estoy sorprendida de que recién me quitó el velo de los ojos lo tóxica que ha sido esa relación. Entonces he buscado a otra persona, una persona con la que hablé te conocía y quise tener una relación contigo. Y lo genial es más que esa chica, o sea, desde esa sesión se ha vuelto clienta constante, nos ha vuelto patas, le he leído las cartas varias veces. Pero en ese momento ella me dice, mira, yo soy una persona que el trabajo para mí es lo más importante de la vida. Me dijo, yo creo que me dijo en ese momento tengo 31, 32 años. Me dijo, no tengo pareja y yo sé que eso a muchas personas, a muchas mujeres les puede frustrar y deben traer este tema a la mesa constantemente. En mi caso, no siento que sea lo más importante. Me recalcó lo importante que era el trabajo para ella. Y me dijo, desde el año pasado, la persona que me lee las cartas, que me las lee 2, 3 veces al año, me viene diciendo, te van a despedir, te van a despedir, te van a despedir. Me decía, era un mensaje cada vez que me iba a leer las cartas y me dijo, te soy honesta, yo iba a leer las cartas de nuevo para ver si el mensaje cambiaba. Y la mujer se lo repetía, te van a despedir, te van a despedir. Me dijo, como para mí el trabajo es tan importante, entré en una crisis ansiosa y lo somaticé. Se me cayó el pelo, me salieron ronchas, como sarpullido en los brazos. Mi sueño estaba totalmente irregular. Y me dijo, la tensión, yo iba a la oficina y simplemente iba con esta tensión de ¿cuándo me van a despedir? ¿Cuándo me van a despedir? Me han dicho que me van a despedir y supuestamente es acertada esta persona, entonces va a suceder. Y me dijo un día, la llama como que el gerente, el jefe de su jefa, ¿no? Que era como el gerente que veía el área donde estaba. Le dice, hola, pongamos un nombre random, ¿no? Claudia, ¿puedo hablar contigo? Venga a mi oficina. Me dijo, me quedé helada y yo dije, llegó el momento, la maldición por fin me cayó encima. Entra a la oficina del gerente y le dice, oye, Claudia, estuve hablando con tu jefa y estos últimos 6 meses han sido excelentes y te queremos dar un ascenso. Ahora ya es tiempo que estás lista para esta nueva área, para liderar ahora un equipo más grande que ta. Le subieron el sueldo, le dieron el ascenso, todo. O sea, lo opuesto. Claro. Entonces la chica, me acuerdo que me dijo, ¿cómo puede ser que yo haya permitido física y emocionalmente ser devastada por alguien X, un tercero, que no en ningún momento me ha dicho qué tengo que mejorar, qué tengo que hacer, dónde están mis fortalezas? Simplemente me está diciendo, hay un hecho terrible en tu futuro y es inevitable y te estás acercando a él. Entonces yo le hice una pregunta muy honesta, ¿no? Yo le dije, si tú nunca hubieses recibido ese mensaje, si esa persona nunca te hubiese dicho lo de te van a despedir, la idea de estar despedida o ese miedo hubiese existido. Y la chica me dijo, no. O sea, nunca se me hizo cruzado por la cabeza porque yo soy una persona chamberaza, segura. O sea, me dijo, tengo 1000 defectos, pero en trabajo sé que soy buena. Entonces, no era algo que yo estaba considerando en mi camino hasta que esta persona me lo dijo. Entonces, para mí eso es un ejemplo perfecto de cómo nosotros podemos estar bien en la vida y aparece alguien que cree que por parecer, no sé, poderoso o por parecerte impactante o por querer hacer que vuelvas a sus servicios, no tiene reparo en soltar un mensaje como este. Entonces, yo como terapeuta holístico veo esto desde fuera y sí me parece problemático. Tu especialidad es el tarot evolutivo. Cuéntame un poco sobre eso. A ver, en realidad sí me parece importante hacer la distinción de cómo entendemos el tarot, porque el tarot es un sistema, ¿no? La gente cree que el tarot es una baraja de cartas, pero en realidad es un sistema que está compuesto por una determinada cantidad de símbolos que están agrupados en determinadas combinaciones, ¿no? Básicamente el tarot tienes un bloque de cartas que se llama arcanos mayores y luego otro que se llama arcanos menores, cada uno subdividido en cierta manera. Pero, ¿qué pasa? El tarot hoy en día, como ha tenido muchos enfoques, hay unas terminologías que son relativamente nuevas, son muy del siglo XX en adelante, que se le dice a veces tarot terapéutico o tarot evolutivo, que lo que busca es diferenciar este tipo de lectura de tarot que la clásica lectura de tarot predictivo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente todavía asocia que la lectura de tarot es como una herramienta que automáticamente detecta hechos futuros.
Entonces la idea es, me voy a leer las cartas para ver si me voy a casar, si voy a tener hijos, cuántos hijos tendré. Y como hoy en día se sabe, o por lo menos creo que ya se ha entendido de manera un poco más macro, que este tipo de enfoque genera mucha sugestión, genera miedo, genera adicción al proceso de lectura, dificultad para tomar decisiones. Olvídate, hay una lista enorme de los problemas que genera el enfoque matemáticamente predictivo. Y hoy en día se han generado estos conceptos, ¿no? Como tarot evolutivo, tarot terapéutico, precisamente para diferenciarlo de esta esencia del tarot predictivo, que es el que tanta gente asume y conoce. Por ejemplo, tú mencionas, o sea, que se puede llevar o orillar a mucha gente a justamente generarles mucha sugestión en torno al Así tema. es. ¿Cómo se trabaja eso? Depende, porque acá tienes que ver en qué fase está la persona, ¿no? Si es una persona que recién está usando estas herramientas o recién está, digamos, experimentando leerse las cartas, a mí me parece genial, ¿no? Algo que, por ejemplo, cuando viene un cliente nuevo a mí y me dice cosas como, ay, qué emoción, esta es la primera vez que hago esto, nunca me he leído las cartas. Y yo siempre le digo, genial. Me encanta escuchar eso, ¿por qué? Porque lo más probable es que no hayas tenido una experiencia que de alguna u otra manera pueda tergiversar tu versión de cómo entiendes el tarot. Pero muchas veces sí pasa que llegan personas que han pasado por estas experiencias, ¿no? Traumáticas, y no las experiencias traumáticas de la vida que todos podemos tener, sino traumas específicos generados por lecturas y por sesiones. Entonces, primero ahí hay que hacer dos cosas. Ayudarle a la persona a entender que el uso de estas herramientas no se limita a mensajes tan sugestivos y predictivos, y decirle por si acaso, si una persona XBZ te dijo y te leyó que algo te va a pasar, no lo asumas como 100% certero. Nadie debería asumir que tiene control absoluto del futuro. La predicción del futuro es algo que es subjetivo, es voluble. Si nos ponemos así a hablar de las dimensiones, el tiempo es la cuarta dimensión y funciona a través de muchas ramificaciones y líneas, y digamos los físicos cuánticos incluso dicen que está sucediendo todo a la vez, ¿no? Que trabajamos en miles de dimensiones temporales al mismo tiempo. Entonces, que alguien venga y te diga, esto te va a suceder pasado mañana a tal hora, considerando que puede ser una ramificación de 1000, no deberías tomártelo tan a pecho, ¿no? Entonces, primero hay que decirle a la persona, no te lo tomes tan a pecho, interpreta, decodifica el mensaje antes de asumirlo como un infalible, ¿no? Y en el caso de justamente el tarot y demás, o sea, que ve justamente la prevención de enfermedades, hay que ser todavía más cuidadoso. Por supuesto, porque hay que ser ético, ¿no? Y hay que darse cuenta que hay ciertas barreras que tenemos que saber atravesar de cierta manera. Por ejemplo, cuando hablamos de el tarot para cosas de salud. O sea, a ver, existe una profesión que es la medicina. Tenemos médicos que estudian años de carrera fuera de los internados para poder entender cómo funciona el cuerpo humano. Y yo estoy confiado de que las herramientas holísticas nos pueden ayudar 100% en temas de salud. Pero es muy diferente que una lectura de tarot te pueda ayudar a entender, oye, acá tu sistema nervioso y toda tu salud mental está pasando por un proceso complicado. Entonces, ¿por qué no vas a hacer terapia? ¿Por qué no vas al psicólogo? ¿Por qué no revisas cómo estás durmiendo? ¿Qué puede estar fallando en tu sueño? Pero por otro lado, tiene gente que te lee las cartas y te dices, uy, no, a ti te tienen que hacer un trasplante de hígado. A ver, ¿cómo saltaste de una recomendación de salud a un diagnóstico clínico que no estás legalmente catalogado para dar? Entonces, siento que eso es una gran barrera que la gente a veces cree que se puede saltar, y si la ves desde un aspecto legal y ético, no puedes saltártela. Que eso es algo que también muchas veces me ha dicho Francisco, ¿no? La idea es que ambas cosas puedan ir de la mano. Exacto. O sea, puedes sugerir. O sea, tú puedes decir, ¿sabes qué? Sugiero que te vayas a chequear el hígado. O sea, y consúltalo con un médico profesional que es experto en el tema. Totalmente. O sea, pero no es que, oye, ¿sabes qué? Trasplántate el hígado en este momento. Oye, aguanta, ¿no? O sea, exacto. Ni que fuese el Chato Barraza, ¿no? Sí. O sea, aguanta tu coche, ¿no? Claro, y es más, me acuerdo de una autora americana que me gusta mucho y que sigo hace años. Incluso tuve el momento, la oportunidad de que ella me haga una lectura de tarot a mí, que fue espectacular. Y ella en uno de sus libros habla, ella es, si bien es una autora esotérica muy conocida,
de profesión es abogada y trabaja en San Francisco, creo, en esa zona de California. Y ella explicó, creo, en uno de sus libros, en una de sus charlas, que en muchos estados, pues porque Estados Unidos tiene leyes diferentes para los estados, y en el estado de California, si tú como persona lectora de cartas, ¿no? Como adivino, fortune teller o el nombre que le pongan allá, si tú das consejos legales, te ponen una multa. O sea, es ilegal que tú puedas jugar el rol del abogado cuando tu profesión es tarólogo, psíquico, tarotista, lo que sea, ¿no? Entonces, a mí eso me hizo mucho sentido porque dije, claro, tenemos que entender dónde está el límite con esto, ¿no? ¿Qué barreras podemos atravesar y cuáles tenemos que entender que no es conveniente cruzar por 1000 motivos? Y desde el punto de vista de la persona que consulta, por ejemplo, ¿cuál es la pregunta que eventualmente puede arruinar una sesión de lectura de tarot en ese sentido? Porque hay cosas, o sea, que yo no puedo preguntar. O sea, por ejemplo, yo no te puedo preguntar a ti qué día voy a desuscribirme de la vida, porque eso es imposible de saber, ¿no? Hay preguntas que pueden arruinar una sesión también, ¿no? Así es. Yo creo que el truco, por lo menos desde mi rol nuevamente como facilitador holístico, terapeuta holístico, yo siempre tengo que saber guiar a la persona hacia dónde va. Entonces, tengo que saber dónde pongo el pare o el freno. Por ejemplo, una pregunta que me pasa también bastante es que alguna clienta nuevamente llega, porque sabemos que las personas que acceden a servicios holísticos, el ratio entre hombres y mujeres es bastante, hay bastante diferencia, ¿no? Por lo menos el 70% de mi clientela son mujeres. Y una pregunta que me hacen mucho, sobre todo cuando son chicas que ya están acercándose a los 30 y tantos y que saben que el reloj biológico empieza a ser un tema de preocupación, hacen la famosa pregunta, ¿voy a ser mamá en algún momento? Entonces ahí yo les tengo que poner el par y decir, a ver, esta es una pregunta binaria. La manera en cómo está construida la pregunta, no me estás dando la oportunidad de darte más de 2 respuestas. Solo te puedo decir sí o no. Y evidentemente me estás haciendo esta pregunta porque quieres escuchar el sí. Pero te estás arriesgando a hacer una pregunta donde el 50% de probabilidad es que escuches el no. Entonces, yo no voy a responderte esa pregunta con un sí y un no, porque estás tirando la responsabilidad en mis manos de definir si en algún momento de tu vida vas a tener lo que probablemente puede ser uno de los momentos más importantes de tu vida, que es ser madre. Entonces, no nos damos cuenta que a veces estamos tirándole la pelota de algo crucial en nuestra vida a un tercero para que lo defina por nosotros. Y cuando te dicen no, el nivel de decepción, de tirado de toalla, porque si bien yo no suelo responder ese tipo de preguntas o las transformo, ¿qué refiero con las transformo? Que muchas veces le digo a la persona, a ver, ¿por qué no hacemos una pregunta de por qué estamos haciendo esa pregunta? ¿Por qué el tema de la maternidad es importante para ti? ¿Podemos hablar del futuro? Por supuesto, pero entendamos el futuro como una proyección, una posibilidad, giros, cambios que pueden suceder en la vida. Y si tú empiezas a ver al futuro como diferentes flashes de lo que se puede venir, tú dices, este flash me gustó, lo persigo. Este flash no me gustó, lo evito. Entonces, eso es diferente a ver una sentencia, que te digan, este es el único camino que está frente a ti y es inevitable, automáticamente bloquea a la persona. Y te das cuenta cómo emocionalmente, psicológicamente, energéticamente se apagan. Y me cuentan a mí estas historias como, pucha, a mí me dijeron que nunca voy a ser mamá. Y es más, un montón de clientes me han dicho en su momento, a mí me dijeron que nunca iba a ser mamá y lo soy. Y lo fui. Entonces, nuevamente ahí te das cuenta que partir de esa premisa de me dijeron A y va a ser A por siempre, no suele darse. Igual, ¿eso es posible de ver? ¿Te ha tocado ver durante alguna sesión Sí. algunos indicios de decir, pero esto mejor no se lo puedo decir por ética o tengo que ver la manera de ver cómo decírselo, ¿no? Para mí ese es el truco, encontrar la manera. Yo siempre digo que el lenguaje es nuestra herramienta más importante y más maravillosa como seres humanos. Con el lenguaje hemos prácticamente creado todo lo que tenemos, ¿no? El hecho de que las cosas tengan nombre para identificar ya nos hace definitivamente intelectualmente creadores, que es una cosa genial. Entonces siento que en ese tipo de casos, cuando una persona viene con una de esas preguntas, hay que saber voltearla, ¿no? Y decir, por ejemplo, si tú preguntas si va a ser mamá, o por ejemplo, si yo veo en las cartas que hay cartas, porque el tarot está muy bien
construido, ¿no? Los símbolos están muy bien armados y si tú hablas de temas como fertilidad, nacimiento, nuevas etapas, hay cartas clarísimas que te definen eso. Entonces, si yo en una lectura alguien me pregunta por, oye, estoy queriendo quedar embarazada, ¿cómo está eso? Yo no le voy a decir, sí, vas a quedar embarazada el 14 de mayo. Pero le voy a decir, oye, me acaba de salir el as de oros, la emperatriz, el as de vasos. Entonces empiezo a ver cartas que reflejan buena energía, comienzos, nacimiento, fertilidad. Entonces le digo, yo no te voy a decir que sí o sí vas a tener un hijo, pero si lo estás buscando, la cancha está verde. O sea, definitivamente estás en un muy buen momento para que esto se dé, física y energéticamente. Entonces, si quieres perseguirlo, es un buen momento para que pongas tu mentalidad y tu enfoque en eso, porque parece que la situación está más propensa y más fácil para que así lo logres, ¿no? ¿Ha habido algún tipo de lectura que te haya cambiado la vida que tú digas, ah, su máquina, no puedo creer que una persona tenga esta mano tan mal, o sea, que haya salido una lectura pero nefasta, nefasta, y tú hayas tenido que, no sé, medirte en tus palabras para decirte, hermano, ¿sabes qué? Amiga, date cuenta de que las cosas en tu vida no están bien. Sí, pero no tanto cuando es una combinación de factores negativos, sino es cuando la persona tiene que escuchar algo muy duro y muy tajante, ¿no? Como por ejemplo, ay, es que estoy intentando con mi pareja todavía, que no sé qué. Entonces ya, vamos a ver qué te sale sobre tu vida de pareja, no sé. Entonces saco las cartas, 3 de espadas, 10 de espadas, el caballero de bastos invertido. Entonces te das cuenta que empiezan a salir cartas que todas hablan o de finales, o de traición, o de un proceso que ya estás cargando en tu espalda, que no tiene sentido seguir arrastrando. Entonces es cuando le tienes que decir a la persona, mira, esta relación ya no tiene sentido. Energéticamente estás cargando un muerto. Entonces, a menos que no sepas qué quieres hacer con esta persona y no tengas la capacidad de tener una conversación honesta con tu pareja de a dónde quieren ir y a dónde quieren dirigirse, esto no tiene sentido. Entonces ahí te das cuenta que la persona se pone a llorar, se derrumba. ¿Por qué? Porque le dices algo que sabe pero no quiere escuchar. Y eso a veces es mucho más duro y revelador que te digan algo hipotético de tu futuro que va a ser terrible, ¿no? Porque lo estás atando en una realidad que ya existe y no en una realidad hipotética que en algún momento se dará. Entonces, sí, eso es lo chévere de estas situaciones, que incluso cuando salen cosas fuertes, siempre hay una posibilidad de contar bien la historia. Y yo creo que eso es lo más sano que podemos hacer cuando trabajamos con una herramienta como esta. ¿Y ahí cómo lo levantas o cómo la levantas? Ahí hay que saber ser... por eso yo siempre digo que hay que tener mucha empatía para poder dedicarse a este trabajo, ¿no? Porque es un trabajo de vocación, de servicio, humana. Y así, es como si quieres ser médico, si quieres ser psicólogo. O sea, tienes que entender que vas a trabajar con gente que viene con una carga o física o emocional o energética pesada, complicada de alguna manera. Entonces hay que saber usar las palabras correctas, hay que saber incluso el lenguaje corporal, cómo miras a la persona, cómo le escuchas. O sea, hay tantas personas que, no solo hablo de facilitadores holísticos, como te decía, puede ser psicólogo, o sea, amigos que me dicen, oye, no sé, fui un psicólogo un par de sesiones, no conecté, no me gustó su trato, su forma, su enfoque, entonces dije, prefiero no ir, ¿no? Y con estas herramientas es igual. Sí, por eso mi consejo base siempre es investiga bien a dónde quieres ir. Si te quieres leer el tarot, la carta astral, registros akáshicos, hasta que te hagan constelaciones familiares, no importa. Pero si no investigas bien de quién viene este servicio y cómo suele ser su enfoque, puedes salir trasquilado, porque puedes recibir un mensaje que no querías recibir y muchas veces tenemos que recibir un mensaje que quizás no lo queremos, pero lo necesitamos. Pero hay mensajes que ni siquiera necesitamos, igual te los dan. Y esos son los que yo le digo a la gente, hay que tener cuidado de alguien que no tiene reparo en soltarte cosas así, ¿no? Porque y puedes entrar también en un loop interminable, ¿no? O sea, que puedes empezar con la carta astral, luego te vas al tarot, terminas en una, en otra, y es como que terminas desperdigado en mil y una cosas y al final terminas más confundido que con algún tipo de seguridad, ¿no? Es que a veces como que vas a seguir yendo hasta terminar escuchando lo que quieres. Claro. Y hay de todo, porque así como hay gente que te asusta y te dice cosas terroríficas, hay gente que para endulzarte te dice exactamente lo que quieres escuchar, ¿no? ¿Cuál es la clásica? Te tienen envidia. ¿Por qué te aman en la oficina? Porque te tienen envidia. Entonces, a una persona que le digas te tienen envidia va a decir, oh, sí, pues, es que soy lo máximo, es que soy chévere, es que soy cool, es que soy inteligente. Entonces, es muy fácil franelear a la persona para metértela al bolsillo, ¿no? Porque no está siendo honesto, sino está siendo truculento.
para salir ganando. O sea, esa es la vieja confiable. Hasta, yo creo que con muchas personas que van, termina haciéndose. O sea, amiga, amigo, date cuenta. Si es que en algún momento fuiste y te dijeron, te tienen envidia, Sí. date cuenta. O sea, probablemente te están ahí diciendo, que puede Claro, ser claro. cierto también, Por pero supuesto. digamos, esa es la carta debajo de la manga de muchos. Cuando no Así tienen es. nada que decirte, que te tienen envidia. Y es muy hermano. fácil y sobre todo muy, muy constante. La he escuchado tantas veces que eso me da una mala espina, ¿no? Es como, sí es el mensaje que todas las personas que me dicen, me leí las cartas y me dijeron que me tienen envidia. Es como, ¿qué más es nuevo? ¿no? A nosotros nos tienen envidia porque Insomnio se sigue yendo para arriba. Así que dale like, comenta, suscríbete. Y quiero agradecerle aquí al amigo que ha venido. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias a ti. Gracias por estar acá y por favor, suscríbanse todos porque el contenido está genial. Y con nosotros será hasta el próximo lunes. Nos vemos. Sigamos con más Insomnio. Chao, chao.